Buenas noches con todos, mi nombre es Etienne Esti Romero Horna, de la carrera de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente, del curso Filosofía Vegetal a cargo del Dr. Germán Correa Núñez. Mi artículo se titula La disponibilidad de nutrientes en el suelo altera la dinámica de asignación de carbono de los árboles durante la sequía, a cargo de los autores Leonid Schomburg, Mai He Lee, Marco Legman, Andreas Rikling, Markus Chauk, Gunther Hosch, Ansgar Kamen y Artur Gessler. Primero empezaremos dando la definición de algunas siglas. Sequía, déficit de lluvia durante un periodo de tiempo prolongado. Isótopos, es un átomo de un mismo elemento. N, es un símbolo químico que viene del nitrógeno. C, es un símbolo químico que viene del carbono. Pinus silvestris, es la especie evaluada. Resumen, la sequía es la causante en alterar los patrones de asignación del carbono y nutrientes en los árboles, lo que eventualmente lo perjudica. La elevada disponibilidad de nutrientes en el suelo podría alterar la respuesta de los árboles a la sequía. Se tiene la hipótesis de que el aumento de la disponibilidad de nutrientes en el suelo estimula el metabolismo de las raíces y la distribución del carbono en los tejidos subterráneos bajo estrés por sequía. Para probar esta hipótesis, sometieron brinzales de Pinus silvestris de 3 años de edad en cámaras abiertas para el extremo superior durante 2 años continuos de sequía, usando 3 diferentes tratamientos con agua y 2 regímenes de nutrientes en el suelo, liberados después de la sequía. A partir de entonces se realizó un experimento de etiquetado con carbono y nitrógeno durante el pico de la sequía del primer año, mediante la inyección de fertilizante etiquetado con nitrógeno en el suelo y exponiendo las copas de los árboles a CO2 etiquetado con carbono. Durante el año siguiente se evaluó la abundancia de los isótopos de nitrógeno y carbono en raíces, tallos y agujas. La absorción de carbono fue levemente menor en los árboles estresados por sequía, y la sequía extrema inhibió en gran medida la absorción y transporte de nitrógeno. La asignación del carbono a los tejidos subterráneos se redujo durante la sequía, pero no en combinación con la fertilización. Los resultados indican un circuito de retroalimentación positiva potencial, donde la fertilización mejoró el metabolismo y el funcionamiento de las raíces, estimulando la activa de la fuente y por lo tanto la asignación de carbono a los tejidos subterráneos. De esta manera, los nutrientes del suelo compensaron la pérdida del funcionamiento de las raíces inducidas por la sequía, mitigando el estrés por sequía de los árboles. Producción. Los patrones de asignación del carbono es un determinante importante en los bosques. Durante la temporada de crecimiento, los árboles toman activamente el carbono y lo asignan en el crecimiento, defensa, respiración o en almacenamiento. Por otra parte, la asignación del carbono se prioriza generalmente en los tejidos que aumenta la captación de los recursos limitantes. Así pues, el cambio de las condiciones ambientales puede alterar la asignación de carbono extraída de los árboles. Se ha demostrado que una sequía leve aumenta el transporte de las raíces para la provisión de mayores superficies de absorción de agua. Los eventos de sequía extrema parecen reducir el suministro de carbono a las raíces, ya sea debido a un menor uso del agua y la fotosíntesis, o a una menor fuerza de hundimiento bajo tierra, lo que conduce a la reducción del transporte del floema. Dado el hecho, se prevé que la intensidad como la frecuencia de la sequía y la posterior reumentación se predice que los eventos se incrementarán en el futuro. Es importante entender mejor la capacidad de las plantas, dado que los nutrientes son indispensables para el crecimiento y la asignación del carbono y del nitrógeno están estrechamente relacionadas. Materiales y métodos. El lugar de estudio se llevó a cabo en el Instituto Federal Suizo de Investigación, que consta en 16 cámaras hexagonales abiertas, de las cuales 12 fueron utilizadas para ese experimento. Para evitar la precipitación natural, los techos se mantuvieron cerrados durante todo el experimento. Bajo tierra, las cámaras estaban divididas en 2 lisímetros semicirculares, con muros de hormigón. Los lisímetros se rellenaron con una capa de grava de 1 metro de profundidad para un rápido drenaje, luego de una capa de vellón que es impermeable para las raíces pero permeable para el agua. Los lisímetros fueron plantados con 15 individuos de la especie Pinus silvestris, distribuidos uniformemente en el área.
La humedad y temperatura del suelo fueron monitoreados interiormente, y 12 de los 15 árboles fueron sometidos a un tratamiento de defoliación para otros fines, y 3 individuos por decímetro se mantuvieron intactos. Muestreo del suelo. Las muestras de suelo se tomaron en octubre del 2016, después de la primera cosecha de árboles. Se tomaron por decímetros, distribuidos uniformemente sobre la superficie del suelo, para proporcionar una muestra representativa, y los núcleos se mezclaron y tamizaron. El suelo se secó a 40 grados centígrados, molido a polvo, pesado en cápsulas de estaño y la concentración total del nitrógeno. Análisis estadístico. Se utilizaron modelos de efecto mixto lineal para probar el exceso de carbono y las proporciones dentro de un árbol individual, frente a los tratamientos de agua y fertilización y en su interacción, por lo que se evaluó el exceso y la distribución del nitrógeno en la planta para así poder determinar las diferencias en el tratamiento de agua. Las diferencias de ambos elementos fueron aprobadas con la prueba de medidas de Tukey. Resultados. El exceso de carbono en los regímenes hídricos no afectaron en ningún tejido después de su etiquetado de pulsos, que fue durante su primer año de sequía, octubre del 2016. Pero se observaron claros efectos de sequía que se produjo en el 2017. En la figura 1 muestra el exceso de agujas que se produjo en el año 2016 y 2017. Tallo y raíces en octubre del 2016. Julio y noviembre del 2017, que fue 3 meses después de la rehumectación. La etiqueta se aplicó en agosto del 2016. Los regímenes hídricos se indican por colores. La fertilización se indica con sombreado. Sólido igual sin fertilizar, patrón igual a fertilizado. Las letras indican diferencias significativas entre el agua y el tratamiento de fertilización dentro de cada tejido y fecha de cosecha. La figura 2 muestra la proporción total del carbono que se encuentra en los diferentes compartimientos de los árboles. Los tallos y raíces van indicados por colores. Las barras sólidas indican no fertilizado, las barras con patrón indican árboles fertilizados, y las letras en las barras indican las diferencias significativas entre los tratamientos de agua y fertilización dentro de cada tejido y fecha de cosecha. Las barras de error muestran el error estándar de la medida. En la figura 3 muestra el nitrógeno en el exceso de agujas producidas en 2016 y 2017. Los regímenes de agua se indican por colores. El sombreado indica que solo se probaron árboles fertilizados. Las letras indican diferencias significativas entre tratamientos de agua dentro de cada tejido y la fecha de cosecha para cada parcela. Discusión. La interacción entre el agua y la nutrición impulsa los cambios en la oxidación de carbono bajo tierra. Se propuso la hipótesis de un aumento de la oxidación de carbono a las raíces en relación con otros tejidos para mejorar el potencial de captación de agua. Sin embargo, en condiciones de no fertilización, la acción de carbono a las raíces fue mucho menor en el tratamiento de la sequía, en comparación con otros árboles bien regados, tanto en términos de exceso de carbono en las raíces y distribución relativa dentro de la planta. Por lo tanto, esta hipótesis se rechazó. Los efectos de la interacción entre el agua y la nutrición altera la fuente de carbono y nitrógeno de las nuevas agujas. Se planteó la hipótesis de una fuerte coordinación entre la oferta y la demanda del carbono y el nitrógeno, por lo tanto se esperaba que los árboles sometidos a estrés por sequía no utilizaran más carbono ni más nitrógeno almacenados para el crecimiento de nuevas agujas que los árboles bien regados. Conclusión. El sistema de raíces fue afectado por interacción de la sequía y fertilización. Se especuló que el sistema de raíces pudo ser afectado por la reducción del 80% de la disponibilidad del agua. También se especuló que la existencia de un circuito de retroalimentación positiva donde la fertilización mejora el metabolismo y funcionamiento de las raíces y podría restaurar las alteraciones inducidas por la sequía en la oxidación de carbono y nitrógeno. Un mayor suministro de nutrientes en el caso de sequía no solo mejora el funcionamiento metabólico de las hojas y la integridad estructural de las células, por lo que también podría estar compensando la pérdida de funciones de las raíces. Los hallazgos demostraron el fuerte funcionamiento del sistema de raíces, así como también que los nutrientes del suelo pueden jugar un papel importante en los árboles. Su potencial debería ser investigado a profundidad para diferentes especies.